Recordemos que la ponencia se trata acerca de diabetes mellitus 2. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Edwin Acho. Es director académico de Dr. Bank y médico endocrinólogo del Hospital San Bartolomé. Recordarles antes de empezar la ponencia que el poste simplemente se va a estar mandando por acá y que también ha estado siendo grabado para poder ver sus asistencias. Doctor, no sé si puede empezar. Sí, buenas noches a todos. Vamos a ir directo al tema, ¿ya? Gracias a Dios, gracias a Cristo por este momento y eso es lo único que voy a decir y vamos directo. Solamente necesito que me confirmen un favor si es que ven mi pantalla. Sí se puede ver la pantalla, doctor. Ya, entonces estoy moviendo acá un ratito. Listo. No, para hablar de diabetes mellitus deberíamos comenzar a hablar desde la definición, pero en este punto vamos a hablar directamente del tratamiento. Y hay varios tipos de diabetes, pero todos tienen un origen básicamente común, ¿no? Que es problemas con la insulina. Y por dos causas puede ser. Uno, porque hay insulina, pero esta insulina no está actuando bien. O dos, porque no hay una adecuada producción de insulina. En eso se resumen los problemas que tiene un paciente con diabetes con respecto a la insulina. Listo. Cualquier tipo de diabetes se va a estudiar con esos dos puntos que acabamos de mencionar, pero en esta ponencia en específico vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. Después vamos a ver que lo que estudiamos acá nos va a permitir incluso entender la farmacología también, todo lo que es la diabetes tipo 1 y todos los tipos de diabetes. Así que al estudiar diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento fisiopatológico, así se le conoce, podemos entender cómo tratar en general cualquier tipo de diabetes. Así que comenzamos. Vamos a hacer la introducción y vamos a mencionar que existen varios mecanismos de hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. No es solamente problemas con la insulina, ya sea en su producción o en la acción. Existen más mecanismos y estos mecanismos se han agrupado clásicamente y estos grupos han sido nombrados. El primer grupo de mecanismos, que eran 3 mecanismos, se les llamó el triunvirato. Luego surgió, a raíz de una publicación del doctor Ralph DeFronzo, el octeto ominoso. Nos explicaban 8 mecanismos a través de los cuales un paciente con diabetes mellitus tipo 2 podía hacer hiperglucemia. Luego apareció otro artículo donde mencionaban que no eran 8 los mecanismos, sino 11. Y a ese grupo de mecanismos lo llamaron los 11 egregios. Y por ahí, si es que revisamos más, incluso describieron hasta 13 mecanismos y seguramente seguirán describiendo más. Cualquiera sean los mecanismos que estudiemos, todos nos van a llevar a hiperglucemia. Pero nosotros vamos a estudiar en esta ocasión el octeto ominoso. Vamos a tocar elementos del triunvirato y algunos elementos que contiene los 11 egregios. Es decir, el triunvirato está contenido en el octeto ominoso y el octeto ominoso está contenido en los 11 egregios. Pero esto es el clásico, el octeto ominoso. Así que vamos a comenzar. Vamos a presentar al octeto ominoso. Y son 8 mecanismos. Así que atentos, vamos contando uno por uno. Y todos van a tener un desenlace en común, que es la hiperglucemia. El primer mecanismo es con respecto al páncreas. Para eso hay que recordar la definición de diabetes, la voy a decir un poco rápida, que es un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracteriza principalmente por hiperglucemia crónica. Y fíjense bien en esta parte, se produce por dos elementos fisiopatológicos. Uno, por deficiencia en la acción de la insulina. Dos, por deficiencia en la producción de la insulina. Y hay un tercero que puede ser la combinación de ambos. En las personas con diabetes mellitus tipo 2, inicialmente hay una deficiencia en la acción de la insulina, es decir, hay insulina, pero no está haciendo su efecto de disminuir la glucosa. ¿Por qué? Por la resistencia a la insulina. Y progresivamente el páncreas de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 deja de producir una cantidad adecuada de insulina. Es decir, el primer elemento es la secreción disminuida de insulina. Si es que hay poca cantidad de insulina,
el azúcar se eleva, la glucemia o glicemia. Y de ahí vamos a concluir, pues, si es que al paciente con diabetes le falta insulina, ¿cuál será el tratamiento? Por razonamiento y algo tan simple, darle insulina. También aquí estudiamos o surgen un grupo de medicamentos que se llaman los secretagogos o insulinosecretagogos. ¿Qué es lo que hacen? Digamos de una forma coloquial, exprimir al páncreas para que secrete insulina. No es el término fisiopatológico, pero la idea es que ustedes entiendan la idea. Ahí tenemos las sulfonilureas, como la glibenclamida, que es muy conocida en nuestro país. Y también tenemos otro grupo de medicamentos que se llaman los agonistas del receptor del GLP-1. ¿Qué es lo que hacen? También estimulan la secreción de insulina. Es decir, de estos tres medicamentos, los secretagogos de insulina y los agonistas del receptor del GLP-1 estimulan la secreción de la insulina y la insulina pues reemplaza la insulina. Damos un respiro, la idea es que esto se vaya captando, vamos describiendo el primer elemento del octeto ominoso. El segundo elemento es las células alfa del islote de Langerhans. El páncreas, recordemos que se divide en un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. El páncreas endocrino tiene como unidad histológica, básica y funcional al islote de Langerhans, que es todo esto que estoy rodeando. Listo. El islote está compuesto por células. Tiene células beta, las células alfa. Pero las células alfa tienen el efecto de elevar la glucemia. Es una hormona contrarreguladora, contra la insulina. Entonces, las células alfa tienen como efecto el aumento de la secreción del glucagón. ¿Y por qué se puede producir esto? Pues las células alfa normalmente están inhibidas por la insulina. Y si es que hay disminución de la insulina, no hay quien inhiba a las células alfa. Por lo tanto, las células alfa están libres y secretan con total libertad el glucagón y así se eleva la glucemia. Ahora vamos a ver, acá también me olvidé mencionar, los agonistas del receptor del GLP-1 también inhiben la secreción del glucagón. Así surgen estos medicamentos, los agonistas del receptor del GLP-1. Es decir, ponemos como ejemplo, como entendiendo este punto fisiopatológico, vemos que hay un medicamento que inhibe. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es la introducción. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? El tejido adiposo va a terminar haciendo lipólisis. La lipólisis libera sustancias como por ejemplo el glicerol, y el glicerol es un sustrato para que el hígado haga neoglucogénesis. Esto es la introducción, solamente le estoy mencionando rápidamente. En las siguientes láminas vamos a ver esto a mayor profundidad. Y aquí tenemos estos medicamentos. ¿Por qué es que el tejido adiposo hace lipólisis? Porque la insulina no está actuando normalmente en el tejido adiposo. Hay resistencia a la insulina. Entonces debemos dar medicamentos que venzan la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, como son los insulinosensibilizadores, especialmente las glitazonas, como la pioglitazona tiene efecto en el tejido adiposo. Vemos el tejido muscular, también este tejido muscular estriado, pasa lo mismo. Hay resistencia a la insulina y no hay captación de glucosa, porque el tejido muscular, al igual que el tejido adiposo, requiere de insulina para captar glucosa. Si es que no se va entendiendo ahora, en las siguientes láminas, ahora solamente es la introducción. Luego vamos a ver el hígado. El hígado va a utilizar sustancias como por ejemplo el glicerol que resulta de la lipólisis para formar glucosa a través de un proceso que se llama neoglucogénesis o gluconeogénesis. Son lo mismo, son sinónimos. También el tejido muscular no solamente capta glucosa, también capta aminoácidos. ¿Y mediante qué sustancia se fomenta esta captación de glucosa y aminoácidos por parte del músculo? La insulina. Y si es que el tejido muscular no está captando no está captando aminoácidos, ¿a dónde se van esos aminoácidos? Al hígado. Y el hígado utiliza, al igual que el glicerol que surgía del tejido adiposo, utiliza aminoácidos para hacer más neoglucogénesis, más hiperglucemia. Hay un proceso de neoglucogénesis, ¿por qué? Porque el hígado no está estimulado en este caso porque hay resistencia a la insulina. Entonces debemos vencer la resistencia a la insulina en el hígado y eso lo logramos principalmente con la única biguanida de uso farmacológico en este tiempo para diabetes, que es la metformina.
Hay otro efecto que se llama el efecto incretina disminuido. Las incretinas vamos a ver que son sustancias que estimulan la secreción de insulina. ¿Está bien? Y entonces lo que pasa es que en los pacientes con diabetes el efecto de estas incretinas está disminuido. Es decir, el efecto de secreción de la insulina está disminuida por parte de estas sustancias. ¿Y qué medicamentos vamos a utilizar? Pues agonistas del receptor del GLP-1. El GLP-1 es una incretina, es decir, estamos reemplazando las incretinas que están disminuidas. Inhibidores de DPP-4, ya lo vamos a ver. De igual manera en el riñón. En el riñón pasa que un paciente con diabetes tiene hiperglucemia. Al tener hiperglucemia va a vencer esta tasa de filtración glomerular de glucosa y el paciente comienza a hacer glucosuria. El paciente hace glucosuria, pero el riñón, recordemos, tiene mecanismos, digamos, de reciclaje para que se entienda, de reabsorción. Y si el paciente tiene hiperglucemia, hace glucosuria, pero como lo reabsorbe, vuelve al final la glucosa a sangre y aumenta la hiperglucemia. Ahí vamos a ver que hay unos medicamentos que evitan esta reabsorción, ya lo vamos a describir. Al aumento de la reabsorción de glucosa estimula la hiperglucemia y ahí surge un grupo de medicamentos que se llaman los inhibidores SGLT2. Y vamos a ver en el cerebro hay una disfunción de neurotransmisores. Hay aquí mucho que hablar, pero por ejemplo, una incretina que se llama el GLP-1 estimula parte de la saciedad, parecido a lo que hace la leptina. Entonces, si es que el paciente con diabetes hemos visto que estas sustancias incretinas las tiene disminuidas en función, porque sigue produciendo, pero no están funcionando de igual forma, pues el tratamiento terapéutico será darle incretinas que funcionen, ¿ya? Así que vemos aquí cómo damos, en este caso, agonista del receptor del GLP-1. Y aquí tenemos los 8 elementos y vamos a estudiar todos estos 8 elementos con detenimiento. Así que un respiro, tranquilos. Al finalizar esta presentación, ustedes pueden preguntar lo que deseen. El objetivo de esta presentación es entender parte de la fisiopatología. No vamos a hablar tanto de cuánto es la dosis de metformina y todo eso. Eso lo podemos hacer en la segunda parte, si desean. Comenzamos mencionando lo que habíamos dicho, ¿no? El páncreas tiene un páncreas, el páncreas se divide en un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. La unidad funcional básica del páncreas endocrino es el islote de Langerhans, que es todo esto que estoy rodeando en este momento, y está compuesto por diferentes tipos celulares. Principalmente el 60% de su masa está compuesto por las células beta que producen insulina y se encuentran al centro preferentemente. Hacia la periferia vemos acá estas células que están en rosadito, fucsia, no sé bueno con los colores. Están las células alfa que representan un 25% y producen glucagón. ¿Qué relación tienen estas hormonas con la glucemia, es decir, los niveles de azúcar en sangre? En general, ¿qué hace la insulina con la glucosa? La disminuye. ¿Y qué hace el glucagón? En general, con los niveles de azúcar, se eleva. No se olviden eso. El glucagón es una hormona contrarreguladora contra la insulina. Eso es el punto más básico que hay que entender. Pero recuerden que estas células son vecinas y hay acciones paracrinas, es decir, acciones que se dan entre células vecinas. De tal manera que la insulina, fíjense bien en esta parte, inhibe la secreción del glucagón. Y el glucagón, por su parte, también inhibe la secreción de insulina. ¿Y por qué creen que se da esto? Pues miren la naturaleza, o sea, todo lo que diseñó Dios para que haya un equilibrio, para que ninguno de los dos funcione por encima del otro, es decir, para que haya un balance entre ambos, se inhiben y se mantiene un nivel de euglicemia, es decir, de niveles normales de glucosa. Pero ahora recordemos la definición que habíamos dicho, que es la diabetes, es un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracteriza principalmente por hiperglucemia crónica. Fíjense que digo principalmente y no únicamente. No es la única característica de la diabetes la hiperglucemia crónica, pero que se produce ¿por qué? 1, por deficiencia en la acción de la insulina, 2, por deficiencia en la acción de la insulina o 3, por una combinación de los dos eventos previos mencionados. En la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué pasa? Hay tanto deficiencia en la acción. ¿Por qué? Por la resistencia a la insulina.
y progresivamente, ¿qué pasa? Hay disminución de la producción de la insulina. Es decir, de alguna u otra forma hay disminución de la secreción de insulina, similar a lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 1. Al disminuir la insulina, ¿qué creen que pasa? Pues la insulina ya pierde su efecto de disminuir la glucemia. ¿Y qué va a surgir? Hiperglucemia. Pero ahí no acaba. ¿Qué más pierde la insulina? Su acción sobre el glucagón. Si es que la insulina no está actuando sobre el glucagón, ¿qué pasa con el glucagón? No hay quien lo inhiba. Por lo tanto, los niveles de glucosa, la glucemia se eleva mucho más. Hasta este momento acabamos de describir dos elementos del octeto aminoso. El primero, ¿cuál era? Disminución de la secreción de insulina. Ya lo acabamos de describir. Y el segundo elemento, ¿cuál era? El aumento de la secreción del glucagón. ¿Por qué? Porque hay disminución de la insulina. Entonces, hemos descrito dos elementos del octeto. Nos faltan 6. Y de aquí, entendiendo esto, entendemos la farmacología, es decir, saber qué medicamentos vamos a usar. Si le falta insulina, ¿qué le damos? Insulina. Pero también hay otros medicamentos que estimulan directamente la secreción de insulina, como son los secretagogos de insulina, por ejemplo, las sulfonilureas, un grupo muy conocido, dentro de ellos la glibenclamida que les dije. Les menciono esto, que es algo que encontramos a nivel nacional. Otro grupo de medicamentos que estimulan la secreción de insulina, ¿cuáles son? Los agonistas del receptor del GLP-1. Es decir, estos dos medicamentos de aquí estimulan la secreción de la insulina y pues la insulina reemplaza la insulina. ¿Qué falta? Listo, pasamos a la segunda parte del octeto aminoso. Ya vamos 2 de golpe, nos faltan 6 y van a ver que es rápido. Tenemos aquí en rosado todo este rectángulo, está rosadito, que simula lo que es fuera el torrente sanguíneo. Y aquí tenemos un hexágono que representa una molécula de glucosa y esto representa un estado de euglicemia, es decir, niveles normales de glucosa en sangre. Hasta ahí estamos. Listo. Pero, ¿qué pasa cuando hay hiperglucemia? Como lo que pasa en un paciente con diabetes mellitus. Nosotros no debemos estar así en hiperglucemia, debemos estar en euglicemia. Entonces, cuando estamos en hiperglucemia, la glucosa normalmente debe irse a un lugar que no es el torrente sanguíneo. Eso es lo que pasa en cualquier ser humano. Y pues la glucosa se va a algunos lugares, a algunos órganos, mejor dicho, a todos los órganos de nuestra economía. Pero vamos a poner como ejemplo algunos. Esta glucosa que está en exceso debe irse a algún lugar. Y esos órganos, de ejemplo, vamos a tener el tejido adiposo, el tejido hepático, el hígado y el tejido muscular estriado. Pero bien sabemos que la glucosa va a todos nuestros órganos. Muy bien. Pero para que la glucosa ingrese a algunos de estos órganos, no puede ingresar por sí misma. Es decir, la glucosa ingresa de forma libre a las neuronas, por ejemplo. La glucosa ingresa de forma libre, sin necesidad de ninguna sustancia, a los glóbulos rojos. Pero la glucosa, para que ingrese especialmente al tejido adiposo y al tejido muscular estriado, no puede ingresar sola por sí misma. Requiere de una sustancia y esa es la insulina. Y eso nos va a ayudar a diferenciar esto de los transportadores. Existen diferentes tipos de transportadores de glucosa. Vamos a clasificarlos en dos grupos grandes. El grupo 1, los grupos de los transportadores GLUT, G-L-U-T, como vemos aquí. Y el otro grupo es de los cotransportadores o simportadores sodio-glucosa, que eso lo vamos a estudiar después. Los transportadores GLUT se dividen y los clasificamos por números, 1, 2, 3, 4, 5. Hay más. Pero vamos a tomar aquí, porque estamos estudiando estos órganos, a dos grupos de transportadores GLUT. Los transportadores GLUT tipo 2, que se encuentran, por ejemplo, en el hígado, y los transportadores GLUT tipo 4, que se encuentran y solamente se encuentran en el tejido adiposo y en el tejido muscular. ¿Y qué les he dicho? Que estos transportadores necesitan de insulina para que funcionen. ¿Quiere decir que la glucosa ingresa al hígado de forma libre? Sí. ¿La glucosa ingresa de forma libre al tejido adiposo? No. ¿Qué requiere para que ingrese? De insulina.
¿La glucosa ingresa de forma libre al tejido muscular estriado? No. ¿Qué requiere? De insulina. Por lo tanto, cuando hablemos de resistencia a la insulina, se van a dar en estos dos órganos principalmente. Pero al inicio de la presentación también habíamos hablado de resistencia a la insulina a nivel hepático. Pues la insulina no es necesaria para que la glucosa ingrese al hígado, pero sí, fíjense bien en esta parte, una vez que la glucosa ha ingresado de forma libre al hígado, para que la insulina, digamos, se fije al hígado enzimáticamente y se comience a acumular, almacenar en forma de glucógeno, requiere de la insulina. Es decir, conclusión, la insulina no es necesaria para que la glucosa ingrese al hígado, pero sí para que se forme el glucógeno y se quede dentro del hígado. Y si es que no hay insulina dentro del hígado, pues ¿qué va a pasar con ese glucógeno? Se degrada. Seguimos. Habíamos dicho que estos dos transportadores GLUT tipo 4, para que funcionen, para que se expresen a nivel de la membrana celular, requieren de insulina que la produce el páncreas. Pues esta insulina se va a estos diferentes órganos, ya hemos explicado en el tejido adiposo y en el tejido muscular para qué es necesario, para que la glucosa ingrese. Y la insulina es necesaria, en el hígado para que ingrese la glucosa, no, pero sí para qué, para que forme glucógeno, por ejemplo. Listo. Y evitar que este glucógeno se degrade. Eso es lo que pasa fisiológicamente y pues si es que así funciona el organismo de una persona sana, pues va a volver a la euglicemia. Pero ¿qué pasa en la diabetes? ¿Qué hemos dicho? Allá recordaríamos la definición, pero habíamos dicho que en la diabetes mellitus tipo 2 finalmente que hay disminución de la secreción de la insulina, pero en primer lugar que hubo resistencia a la insulina. Entonces vamos a estudiar que en un paciente con diabetes, pues va a haber resistencia a la insulina y también va a haber disminución de la secreción de insulina. Por ambos efectos no van a poder actuar la insulina. Por lo tanto, si es que la glucosa no puede entrar al tejido adiposo, ¿dónde creen que se queda? En el torrente sanguíneo y en el plasma. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Hiperglucemia. ¿Por qué? Porque no hay insulina y además porque hay resistencia a la insulina. ¿Qué va a pasar? Ese evento que la glucosa no entra al tejido adiposo es lo mismo que pasa en el tejido muscular, porque los dos que tienen GLUT tipo 4. Mientras que en el tejido hepático, ¿qué va a pasar? Pues la glucosa ingresa de forma libre al hígado, sí, pero ¿qué va a pasar si es que no hay insulina? El glucógeno se empieza a degradar, empieza a haber glucógenolisis. Ese glucógeno se lisa y libera glucosa al torrente sanguíneo. Pero ahí no acaba, pasa algo más. Habíamos dicho todo esto, pues, que si es que la insulina no está presente, el tejido adiposo también se comienza a degradar. Pues la insulina en el tejido adiposo no solamente hace que la glucosa ingrese, sino que la insulina estimula la formación de triglicéridos, lipogénesis. Y si es que no hay insulina, ¿qué va a pasar? Lipólisis. ¿De qué forma se almacenan las grasas en el tejido adiposo? Lo acabo de mencionar, triglicéridos. 3 moléculas de ácidos grasos más una molécula de glicerol. De esa lipólisis se va a liberar, por ejemplo, el glicerol y ese glicerol se va a ir al hígado. ¿Y el hígado qué va a hacer? Va a hacer neoglucogénesis. ¿Por qué? Porque la insulina no está inhibiendo. Eso es otra función que no les mencioné. Aparte de funcionar estimulando la formación de glucógeno en el hígado y evitando su degradación, también la insulina es como un frenador del hígado que inhibe la neoglucogénesis. Si es que no hay insulina, el hígado está como una fábrica ávida por formar glucosa y va a formar glucosa a partir de compuestos no glucídicos como el glicerol que resulta de la lipólisis y también de los aminoácidos que no son captados por parte del músculo y además el músculo está compuesto también por aminoácidos. El músculo libera aminoácidos y tanto el glicerol como los aminoácidos, ¿a dónde creen que se van a ir? Al hígado. Y el hígado así va a formar más glucosa. Por lo tanto, hemos descrito hasta este momento, acá vemos que el hígado forma más glucosa y esa glucosa, ¿dónde se va? Al torrente sanguíneo. Entonces acabamos de describir 3 mecanismos más del octeto aminoso, nos faltan 3 solamente. Hemos descrito 3
y vamos a entender la farmacología. ¿Cuál ha sido el problema? La resistencia a la insulina inicialmente. Por lo tanto, vamos a dar sensibilizadores a la insulina. En su nombre está el secreto, sensibilizadores a la insulina. Es lo opuesto a la resistencia. Son fármacos que hacen que la insulina trabaje de mejor forma. Y a nivel del tejido adiposo y el tejido muscular estriado, principalmente actúan un grupo de medicamentos que se llaman las glitazonas. Y a nivel del tejido hepático, principalmente actúan las biguanidas. Es decir, de este grupo de sensibilizadores a la insulina hay dos subgrupos. Las biguanidas, como única representante actual en el mundo, la metformina. Es decir, si es que alguien les hace una pregunta, dime una biguanida de uso endocrinológico, solamente la metformina. Antes había la fenformina, buformina, que son más antiguas, pero causaban muchos problemas de acidosis láctica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la metformina? Mejora la sensibilidad a la insulina, principalmente en el hígado, pero en realidad se sabe que hay más mecanismos de acción, pero el principal conocido, más estudiado, es este. Mientras que el otro grupo de medicamentos que pertenecen a este grupo más grande, que son los sensibilizadores a la insulina, tenemos las glitazonas. ¿Como algún representante de este grupo? Sí, la pioglitazona. La pioglitazona actúa haciendo una acción similar a la metformina, es decir, venciendo la resistencia a la insulina, pero principalmente a nivel del tejido adiposo y el tejido muscular estriado. ¿Está bien? Listo. Y hasta aquí hemos escrito tres mecanismos más. Vamos 3, 4 y 5. Nos faltan 3 más. Un respiro, ya estamos más de la mitad para poder acabar. Y fíjense que con esto ustedes ya van conociendo varios tipos de medicamentos de diabetes y ya saben a qué nivel actúa, por lo menos. De ahí vamos a entender más de farmacología cuando hablemos de farmacodinamia, pero en este momento no estamos hablando de tanto de eso, a un detalle tan profundo, ¿no? Ahora vamos a describir los SGLT. ¿Qué son estos SGLT? ¿Ya? Bueno, acá lo que vamos a ver es el sistema de túbulos renales, ¿ya? Y acá lo que representa estos dos cuadritos en rojo, un color medio naranja, es el torrente sanguíneo. Y acá lo que quiere decir esta flechita es que las sustancias ingresan desde el torrente sanguíneo a través de la arteriola aferente al glomérulo. El glomérulo es todo el ovillo de estas arteriolas y de ahí surge la arteriola eferente para luego surgir los capilares peritubulares y finalizar en la vena renal, y es así que retornan las sustancias al torrente sanguíneo, las sustancias que normalmente deben retornar. Pero hay otras sustancias que por alguna forma, ya sea porque son necesariamente desechables, deben desecharse de nuestro organismo, o a veces el riñón filtra a nivel de la cápsula de Bowman estas sustancias y debe recuperarlas, pues también pasa eso. Hay sustancias que son filtradas y van a terminar en la orina, y hay otras sustancias, pues, que se filtran, pero no deberían acabar en la orina. Entonces deben ser reabsorbidas. En este caso, la glucosa es una sustancia que normalmente no se debería encontrar en la orina, ninguna molécula. Según los libros que ustedes lean, algunos dicen el 100% de glucosa se reabsorbe si es que pasara el caso que alguna molécula se filtró, o más del 99%. Parecería una contradicción, pero en resumen, no debería haber glucosa en la orina. Pero supongamos que la glucosa se filtró. El riñón tiene aquí estos cotransportadores o simportadores sodio-glucosa, conocidos por sus siglas en inglés como SGLT. Hay de 3 tipos conocidos en el cuerpo, hasta más. Por ahí van describiendo. Pero en el riñón los dos principales son el tipo 2 y el tipo 1. El túbulo proximal tiene una parte contorneada y una parte recta. El túbulo proximal se divide en 3 segmentos, S1, S2 y S3. En el segmento S1 y S2 principalmente está el SGLT2. Reabsorbe aproximadamente el 90% de la glucosa que se filtre, que si es que se filtra por si acaso. Y mientras que el restante 10% es reabsorbido para volver a través de los capilares peritubulares
a la circulación sistémica a través del SGLT1. Así que seguimos. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a ver que ya habíamos hablado que los SGLT tienen la capacidad de reabsorber. Esto es lo que habíamos dicho hace un momento. Y ahora vamos a pasar a un grupo de medicamentos, que son los SGLT, los inhibidores de los SGLT. Aquí está. Si es que el paciente con diabetes, pues, tiene hiperglucemia, es algo normal, pues estamos como redundando una parte, una vez más, el riñón lo va a manejar, pero la industria farmacológica lo que ha hecho es lo siguiente. Ha dicho, si es que los pacientes con diabetes, pues una parte de la glucosa lo van a manejar normalmente y otra parte va a pasar esto, no van a poder retornarlo a través de la arteriola deferente, sino se va a filtrar ese exceso de glucosa a través de la cápsula de Bowman. Pero ¿qué habíamos dicho? El paciente con diabetes pues va a reabsorber. Es decir, la hiperglucemia finalmente se termina reciclando, vuelve la glucosa y se vuelve un círculo vicioso. ¿Y a través de qué transportadores reabsorbe el paciente con diabetes? A través de los SGLT. Entonces, la industria farmacológica ha creado estos medicamentos, que son los inhibidores SGLT2. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no han creado los SGLT1? Como ven, ¿cuál es más rentable? Crear inhibidores de SGLT2 que reabsorben el 90%. Entonces, si es que el paciente con diabetes, acá vemos que ya tomó el ISGLT2, un inhibidor SGLT2, ¿qué va a pasar? Va a estar bloqueado este transportador. El paciente no va a reabsorber. Y si no reabsorbe esa glucosa, ¿a dónde creen que se va a ir? Pues va a ir a la orina. Y eso es lo que vamos a ver. Pero acá nos fijamos que el SGLT1 no ha sido bloqueado, por lo tanto va a seguir reabsorbiendo, pero se va a saturar. Y la glucosa va a circular a través de los túbulos renales y va a llegar hacia la orina. Entonces, lo que hemos visto hasta ese momento es que el paciente con diabetes, vamos a repasar aquí, el paciente con diabetes lo que va a hacer es esto, va a hacer una glucosuria, pero esta glucosuria es estimulada a través de los inhibidores SGLT2 y no va a ser una glucosuria patológica, sino que es estimulada por estos medicamentos. Y los inhibidores SGLT2 conocidos son tres, principalmente la empagliflozina, la dapagliflozina y la canagliflozina. Son los tres más conocidos. Solamente para mencionarlos ya saben lo que hace. Hasta este momento vamos describiendo 6 elementos. Vamos a ver ahora la cuarta parte y vamos a hablar de las incretinas. Las incretinas derivan del inglés incretin, intestinal secretion of insulin. Y acá vamos a hacer este esquema. Tenemos pues una parte de la glucosa lo van a manejar normalmente y otra parte va a pasar esto. No van a poder retornarlo a través de la arteriola deferente, sino se va a filtrar ese exceso de glucosa a través de la cápsula de Bowman. Pero ¿qué habíamos dicho? El paciente con diabetes pues va a reabsorber. Es decir, la hiperglucemia finalmente se termina reciclando, vuelve la glucosa y se vuelve un círculo vicioso. ¿Y a través de qué transportadores reabsorbe el paciente con diabetes? A través de los SGLT. Entonces, la industria farmacológica ha creado estos medicamentos, que son los inhibidores SGLT2. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no han creado los SGLT1? Como ven, ¿cuál es más rentable? Crear inhibidores de SGLT2 que reabsorben el 90%. Entonces, si es que el paciente con diabetes, acá vemos que ya tomó el ISGLT2, un inhibidor SGLT2, ¿qué va a pasar? Va a estar bloqueado este transportador. El paciente no va a reabsorber. Y si no reabsorbe esa glucosa, ¿a dónde creen que se va a ir? Pues va a ir a la orina. Y eso es lo que vamos a ver. Pero acá nos fijamos que el SGLT1 no ha sido bloqueado, por lo tanto va a seguir reabsorbiendo, pero se va a saturar. Y la glucosa va a circular a través de los túbulos renales y va a llegar hacia la orina. Entonces, lo que hemos visto hasta ese momento es que el paciente con diabetes, vamos a repasar aquí, el paciente con diabetes lo que va a hacer es esto,
Va a ser una glucosuria, pero esta glucosuria es estimulada a través de los inhibidores SGLT2 y no va a ser una glucosuria patológica, sino que es estimulada por estos medicamentos. Y los inhibidores SGLT2 conocidos son tres, principalmente la empagliflozina, la dapagliflozina y la canagliflozina. Son los tres más conocidos. Solamente para mencionarlos ya saben lo que hace. Hasta este momento vamos describiendo 6 elementos. Vamos a ver ahora la cuarta parte y vamos a hablar de las incretinas. Las incretinas derivan del inglés incretin, Intestinal Secretion of Insulin. Y acá vamos a hacer este esquema. Tenemos células del intestino delgado principalmente. Las células K se producen en el yeyuno y las células L se producen en el íleon. Tenemos a las células beta que tienen receptores GLUT, transportadores GLUT, ¿ya? Y los receptores GIP y GLP1. Y acá vemos a una célula alfa, que es su vecina de la célula beta y produce el glucagón. Y tenemos una enzima que se llama el DPP4. Esto es la presentación. ¿Qué hacen las incretinas? Pues estimulan la secreción de insulina. Estimulan la secreción de insulina y lo van a hacer a través de la producción de estas sustancias, incretinas, pues. La glucosa que estaba en la luz intestinal ingresa a través de los enterocitos. La glucosa va a llegar a los GLUT tipo 2 y es así que ingresa a la célula beta. La célula beta recoge, digamos, recepciona la glucosa a través del GLUT tipo 2 y estimula así la glucosa por sí sola, más o menos el 40% de la secreción de insulina postprandial. Fíjense, la glucosa solamente estimula el 40% de la secreción de insulina postprandial después de las comidas. Y vemos acá a la izquierda que la glucosa misma estimula estos enterocitos, las células K y las células L, son enterocitos modificados, a que produzcan estas sustancias que se llaman incretinas. Vamos a repasar, vemos que la glucosa estimula las células beta, que produzcan la insulina, 40%, y vamos a ver que la glucosa misma, estamos a la izquierda, estimula las células K y las células L, que produzcan unas sustancias que se llaman incretinas. Las células K producen el GIP y las células L producen el GLP1. Cada una de ellas se une a su receptor específico y estimulan la producción aproximadamente del 60% de insulina. De aquí la pregunta, ¿cuál sustancia es más importante para la producción de insulina? Las incretinas. Y no solamente eso, vemos que, por ejemplo, el GLP1 disminuye la secreción del glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Aumenta los niveles de glucosa, pero al inicio, ¿se acuerdan que les había dicho que la insulina disminuye la secreción del glucagón, pero también el GLP1? Muy bien, vamos a la siguiente animación. En los pacientes con diabetes, lo que se va a ver es una disminución de la acción de las incretinas. Es decir, las incretinas no están actuando normalmente. Entonces, si es que las incretinas no están actuando normalmente, pues, ¿qué es lo que ha dicho la industria farmacológica? Creemos unas sustancias que estimulen la acción de estas incretinas, pero no son sustancias que tienen la misma estructura molecular, sino son más potentes y hacen su efecto a nivel del receptor de las incretinas. Pero la incretina más potente, digamos, es el GLP1, para que se pueda entender así. Y por eso crearon agonistas del receptor del GLP1. Tal vez el nombre más correcto podríamos haber dicho, y por ahí algún actor dice, pero ¿por qué lo llaman agonista del receptor? No debería ser agonista GLP1, pero bueno, lo pusieron así, agonista del receptor del GLP1. ¿Qué es lo que hace? Reemplaza la acción de las incretinas y así estimulan la secreción de insulina postprandial y también inhiben la secreción del glucagón. Y estas incretinas, por ejemplo, el GLP1, y hablo mucho de esto porque, digamos, es más potente que el GIP, no solamente tiene acción a nivel de la célula beta y las células alfa, sino también estimulan, ¿qué cosa habíamos dicho? El centro de la saciedad. Bueno, hasta ahí vemos un grupo de medicamentos nuevos, los agonistas del receptor del GLP1. Y ahora vamos a ver otro grupo de medicamentos. Esta sustancia, esta enzima que se llama DPP4,
lo que hace es degradar a las incretinas normalmente. Eso pasa en todo ser humano. Acá vamos a ver que el DPP4 degrada normalmente al GIP y el GLP1. Estas dos incretinas, que son las dos incretinas más conocidas, más estudiadas, son degradadas y tienen un tiempo de vida media muy corto y son degradadas además por esta sustancia que es el DPP4. De tal manera que surgieron un grupo de medicamentos que son los inhibidores del DPP4. De esa manera, estos inhibidores evitan que esta enzima natural que todos tenemos degrade a las incretinas. Y así tenemos dos grupos de medicamentos más, los agonistas del receptor del GLP1 y los inhibidores del DPP4. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hasta aquí vamos describiendo el séptimo medicamento o el séptimo grupo farmacológico, que son los fármacos potenciadores del efecto incretina. Vamos a hablar en resumen qué es el efecto incretina. Habíamos visto que cuando la glucosa llega a través del tubo digestivo y estimula la producción de incretinas, se estimula el 60% de la secreción de insulina postprandial. Pero eso se da ¿por qué? Porque la glucosa llegó a través de la vía digestiva. Si la glucosa llega a través del torrente sanguíneo, no va a estimular la producción de incretinas. Y ese es el efecto incretina, que la glucosa vía digestiva estimula mayor producción de insulina a comparación que si nosotros administráramos glucosa vía endovenosa. Ya saben por qué, porque estimula la producción de las incretinas. Y pues vemos que así surgen dos grupos de medicamentos. Los agonistas del receptor del GLP1 tenemos como ejemplo la liraglutide, dulaglutide, exenatide, entre otros. Y tenemos los inhibidores del DPP4. El DPP4, recordemos que degrada estas incretinas. Y tenemos como ejemplo la linagliptina, saxagliptina y sitagliptina. Y esto es el punto final. Disfunción de neurotransmisores. Y solamente como ejemplo, habíamos dicho que el GLP1, que es una incretina. ¿Qué células produce? Las células L. Listo. ¿Qué cantidad de insulina postprandial estimulan las incretinas? El 60% aproximadamente. El GLP1 da el efecto, participa en el efecto de la saciedad a nivel hipotalámico. Pero en los pacientes con diabetes habíamos visto que la acción de estas incretinas está disminuida. Por lo tanto, el paciente va a tener más apetito, al comer más, mayor hiperglucemia. Por lo tanto, ¿cuál es el medicamento? Pues si las incretinas están disminuidas, ¿qué les vamos a dar? Análogos del receptor del GLP1. Y bueno, por ahí como que ya hemos acabado. Simplemente invitarles a seguir Dr. Bank. Es un grupo educativo, tiene diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y próximamente vamos a estar lanzando una aplicación con estas clases, pero grabadas con una mayor calidad. Van a estar muy buenas, pueden encontrar preguntas, videoclases, van a poder interactuar con docentes y esto va a estar listo a partir de la primera semana de julio. Les invito a que sigan ahí las redes sociales. Y eso sería todo. Hasta aquí he podido llegar con ustedes. Si es que ha quedado todo claro, en buena hora. Si es que hay alguna duda, con toda confianza pueden preguntarme en este momento. Si quieren que vuelva a poner la presentación, lo vuelvo a hacer. Recuerden que esta primera parte solamente ha sido para presentarles los grupos farmacológicos. No tanto hemos hablado de la dosis máxima de metformina que podemos dar, a través de qué vía damos los medicamentos. Por ejemplo, las agonistas del receptor del GLP1 se dan vía subcutánea, mientras que los inhibidores del DPP4 se dan vía oral, por decir, ¿no? Las insulinas por excelencia son vía subcutánea, pero hay insulinas que debemos hablar, ¿no? Que también se pueden dar vía endovenosa, incluso hay insulina vía inhalatoria. Hasta aquí he llegado, vamos a ver las preguntas. Creo que quiero agrandar esto. Ok, chicos, primero que todo, gracias doctor por la ponencia, ha sido muy interesante. Vamos a